Europa, de hecho ya se están pudiendo comercializar en otros países de Latinoamérica. Eh, Básicamente lo que esta firma viene a mostrar en el mercado, a hacer la diferencia en el mercado, a hacer su tratamiento de superficie. La superficie actualmente se llama Biocap, es una superficie enriquecida con calcio y fosfato, de ahí su nombre, Biocap, en la cual lo que se estaba buscando era tratar de llegar a una superficie similar a lo que tenía o disponía o dispone actualmente la Nobel, que era la Triunite. Era una superficie en la cual se observaban las depresiones, los efectos de volcán con sus orificios en la parte interna. De hecho, esta es una microfotografía obtenida con microscopios de la Universidad de La Plata, en la cual posteriormente, que ya voy a mostrar, se puede observar la semejanza que tiene con la línea de Nobel. Estos son los estudios que se hacen en las distintas superficies que se intentaron hasta lograr la que actualmente hoy se comercializa, respecto a teniendo como patrón la Nobel. En el estudio se fueron haciendo distintas muestras, cada muestra con cada modificación que se hacía era sometida a un microscopio electrónico de barrido, se examinaba la microfotografía y después se hacía un estudio de espectrografía de lo que era la superficie para saber el componente final que tenía la superficie. De ahí las distintas imágenes que pueden observar acá, en la cual se iba trabajando sobre la potencia de los aparatos para poder llegar a lograr este tipo de superficies. Hasta que esta es la superficie de Nobel, que cuando nosotros las ponemos en comparación, tanto lo que es Nobel con lo que es hoy actualmente BioNite, se puede observar una gran semejanza, y no solo en la parte de microscopio, sino la experiencia clínica que nosotros tenemos con esta superficie hace ya más de 2 años. Estamos trabajando con la superficie modificada de la Biocap. Los resultados realmente son excelentes. Las tasas que estamos manejando nosotros actualmente de éxito a lo largo de estos 2 años son de alrededor del 99%, con lo cual nos asegura que es un implante sumamente confiable al momento de colocarlo, con un comportamiento clínico realmente excelente. Estos son los estudios que yo les comentaba de espectrografía, donde se someten las distintas muestras para saber qué composición tienen, y en la que se obtiene, en la que se observa posteriormente, con la que se está trabajando actualmente, se puede observar que está compuesta de calcio, fósforo y magnesio. A diferencia de la Nobel, que posee únicamente calcio, esta tiene 2 componentes más que actualmente en su comportamiento clínico la hacen realmente muy buena. Este es un informe que del mismo estudio lo firma el ingeniero Kang ahí en La Plata, en la cual hace la diferencia de la Nobel con respecto a la muestra M8, que se examinan los valores RA, que son unos parámetros que se toman dentro de la microtopografía de la superficie, bastante similares a lo que estaba trabajando la Nobel. Otro estudio, este estudio es muy reciente, también se hace en la Universidad de La Plata, en la cual ya se empieza a profundizar un poco el estudio de qué es lo que pasaba entre la superficie del titanio y esa capa que se agregaba en la superficie externa, dado que siempre existía o existe el viejo mito de que, por ejemplo, superficies modificadas o enriquecidas con hidroxiapatita se disolvían una vez colocadas en los lechos quirúrgicos, y posteriormente la hidroxiapatita desaparecía y quedaba el titanio en la parte profunda sin tratar. En este estudio claramente se puede ver la íntima unión que existen entre las dos partes, entre la parte del sustrato y el implante, que son realmente excelentes. Otra cosa, en el mismo estudio se trata de ver si esa superficie se desprendía por efecto mecánico, para lo cual se habla de que existen fallas que pueden ser aceptables y fallas inaceptables, para lo cual se colocaron las superficies y se fueron golpeadas con unas puntas de diamante con 150 kilos de fuerza, y se observaba qué desprendimiento había alrededor de ese cráter que generaba dicha cabeza de diamante. Y la fotografía habla por sí sola, el desprendimiento es prácticamente nulo, una adaptación excelente, el impacto que se puede observar en el centro del cráter y muy poco mineral desprendido, y básicamente lo importante es
en esta superficie alrededor del cráter que no hay un desprendimiento importante de partículas hacia la parte externa. Volviendo básicamente a lo que vamos a hablar hoy, la firma Bionai dispone actualmente de 4 sistemas. Vamos a hablar en principio del tricanal. Existía mucha confusión o mucha incertidumbre de cómo se trabajaban en estos implantes, si eran complejos, qué recaudos había que tener, cómo era el mecanismo. Originalmente el tricanal, cuando se lo desarrolla, la caja quirúrgica que presentaba el tricanal era una caja que tenía más de 20 fresas, dado que el sistema actualmente dispone de 4 diámetros y 5 largos por cada diámetro. Por lo tanto, el número de componentes de fresas de la caja era realmente importante. Para describir un poco el tricanal, es un implante que nosotros lo consideramos multiuso, realmente es muy sencillo de trabajar, flexible, viene absolutamente codificado en todos sus componentes por colores, lo cual lo hace muy sencillo al momento, por ejemplo, de destapar ir a buscar en la segunda cirugía la cabeza del implante. Por más que no tuviésemos idea de cuál es el diámetro, al ingresar a través de la encía podemos observar a través del color cuál es el diámetro del implante que está colocado. Realmente se adapta muy bien en cualquier tipo de hueso, dado que es un implante que, si bien es cónico, no es altamente compresivo, por lo tanto lo podemos utilizar tanto en hueso blando como en hueso denso. Se lo puede utilizar también en carga inmediata y en sistemas de 1 o 2 fases con o sin colgajo. ¿Cuáles son las virtudes que tenemos del tricanal? Yo en un webinar anterior había hablado de lo que eran las distintas conexiones. El trichannel actualmente pasa a ser una de las conexiones más seguras en cuanto a la fase mecánica, es decir, es sumamente complejo poder llegar a deformar un trilóbulo. La fuerza que hay que imprimir para poder hacer la deformación tiene que ser realmente desmedida para poder producir alguna deformación en alguna de sus partes. El implante tiene, bueno, como ya lo comentaba, una forma anatómica, lo cual lo hace excelente en zonas de huesos que sean delgados o en casos post-extracción. La variabilidad que nos presentan el tema de los 4 diámetros, si bien los implantes de 6 milímetros de diámetro no son los más utilizados, pero por ahí en situaciones puntuales, como pueden ser casos post-extracción en molares, cuando son raíces fusionadas, realmente es una alternativa muy interesante de tener en el consultorio. Lo que ya había mencionado, el tema de la codificación de color, es apto para carga inmediata y temprana. De hecho, puntualmente yo hice pruebas con estos implantes cuando comenzó a salir la superficie BioCap, haciendo pruebas de torque sobre el implante a los 30 días, en implantes post-extracción a 40 Newton sin ningún problema. Todos los implantes de la línea que ya iremos desarrollando vienen todos provistos de su pilar multifunción, lo cual abarata los costos porque no hay que conseguir ni un pilar definitivo ni un transfer, ya que el mismo transfer puede ser, el mismo pilar puede ser cortado y utilizado como un transfer a cubeta abierta o cerrada, si es que conservamos o no el cuadrado de la parte alta. Todos los implantes de la línea vienen con esta superficie, por supuesto en su envase estéril, y la amplia variedad de soluciones protésicas que tiene, que todas, por supuesto, como habíamos mencionado, vienen codificadas por color. La grilla de medidas que tenemos con este implante son las que están viendo acá, implantes de 3,5 al 6, medidas que varían del 8 al 16, lo cual nos da una versatilidad al momento de poder operar realmente excelente. El único implante que no se ha desarrollado es el implante de 6×16, dado su poca o nula necesidad de tenerlo en la práctica quirúrgica. ¿Cómo viene el implante? Básicamente viene en un doble envase estéril. Cuando el asistente rompe el primer envase, nos entrega el segundo envase que se observa en este lugar. Nosotros podemos tomarlo de esta especie de tapa de colocación o rodela, llevarlo y depositarlo directamente en el lecho quirúrgico, enroscarlo hasta que tiene una fijación primaria, retirarlo y seguir colocando, lo que ya mostraré posteriormente cómo se hace. En la misma tapa de colocación viene una tapita muy chiquitita acá en la cual viene incluido la tapa de cierre.
La caja quirúrgica, de esa caja grande que yo les había comentado en su momento, que se había originado el sistema, se habló con la gente de la fábrica de tratar de simplificarlo al sistema, ya que el implante realmente tenía muy buen potencial, pero mucha gente cuando veía la caja quirúrgica eh, se sentía realmente incómodo porque eran demasiados componentes, era una fresa por largo y por diámetro. Por lo tanto, se fue viendo la posibilidad de desarrollar fresas que sean específicamente para cada diámetro, con lo cual la caja se simplificó lo que ustedes están viendo acá. Esta caja no tiene un tamaño mayor a lo que es una caja de naipes, en la cual tenemos incluido todo lo que vamos a utilizar. Acá se observan las 3 fresas que generalmente usamos, la de 3,5, la de 4,3, la de 5 y actualmente ya se desarrolló la fresa de 6. Los machos de rosca, que como ya después lo mostraré, vienen preparados para ser colocados en contraángulo y con un adaptador transformarlos automáticamente para ser colocados con una llave cricket o un mango recto. Los posicionadores, la fresa lanza, los extensores, los colocadores. Este sistema, que ahora posteriormente ya lo voy a describir más adelante, tiene un sistema muy cómodo, ya que tiene un dispositivo que permite colocar el implante no desde la parte externa del portaimplante, sino desde el centro, un sistema macho-hembra. Esta es la caja vista de frente, donde se observan los componentes, realmente son muy pocas piezas, las cuales nosotros utilizamos, nos permite tener varias cajas listas y estériles, son muy fáciles de transportar. Estas son las fresas tomadas ya con una cámara para poder observar el perfil de la fresa, cómo se hace el implante cónico, las marcas láser que presentan cada uno, es la codificación láser acá donde da cuenta del tipo de diámetro que posee cada una de las fresas. Por supuesto, los machos de rosca, que tienen que ser indispensables en las cajas, dado que cuando nos encontramos con huesos densos, más que nada maxilar inferior, siempre deben ser pasados estos machos de rosca para no sobrecargar los implantes. ¿Cómo es la secuencia? Básicamente todas las secuencias que vean ustedes van a ser establecidas en lo que sería un fresado normal en un implante de 13 milímetros. Quiero hacer una aclaración de que esto sería trabajar sobre un hueso virgen, donde después yo voy a mostrar alguna modificación que se hace cuando uno trabaja sobre Ahora, si nos damos con un hueso tipo 1 o tipo 2, se hace la misma secuencia, solo que a eso se le agrega el macho de rosca y el implante va colocado. En el caso del implante de 4,3, la secuencia es muy lógica y secuencial. Arrancamos con la fresa de 2, seguimos con la de 3,5, seguimos con la 4,3 a 13 milímetros y nosotros aquí ya podemos colocar el implante. En el caso de un hueso duro hacemos lo mismo, solo que agregamos el macho de rosca. En el caso del de 5, la secuencia es, como veníamos hablando, la de 2, 3,5, 4,3 y 5, y el implante puede ser colocado en hueso tipo 3,4. Ahora en hueso tipo 1,2 hacemos la misma secuencia y el macho de rosca. Por lo tanto, en el de 6 la secuencia sería la misma, solo con el agregado de la fresa de 6 a la profundidad de 13 y en el caso de huesos más densos, aparte de la última fresa de 6, la utilización del macho de rosca. ¿Cuáles son los problemas que se pueden suscitar, que de hecho se dan en algunas situaciones? El problema del exceso de torque. Es un implante que al ser cónico, generalmente el torque lo va a cargar en el último tercio. A diferencia de cuando uno está habituado a colocar implantes cilíndricos, que muchas veces lo comienza a colocar y el implante va perdiendo el torque o lo conserva en la parte final. Estos implantes tienen la propiedad de que, primero, al haber hecho el lecho quirúrgico, uno los puede colocar dentro de ese lecho, entran prácticamente la mitad del implante sin enroscarlo, uno comienza a ajustar el implante y el torque o la carga máxima se va a dar en la última parte, en el último tercio, en los últimos milímetros de colocación.
Por lo tanto, hay que tener mucha sensibilidad al momento de colocarlo para evitar justamente lo que es la deformación de ese trilóbulo, la fractura de la cabeza del implante, y si uno llegó a colocar el implante con alto torque, el problema que podemos tener de la pérdida del implante por isquemia posterior a la colocación. Ahora el ZD es otro modelo muy interesante que se desarrolló en la firma Bionite. Es un implante que fue desarrollado específicamente para lo que es carga inmediata o post-extracción. En realidad, actualmente con los componentes que tenemos podemos utilizarlo prácticamente en cualquier lugar, pero se diseñó puntualmente para esto. Es un implante que tiene un cuerpo cónico con un cilíndrico, lo cual nos da como resultado unas espiras mucho más largas que en el tricanal, con lo cual una estabilidad primaria muy interesante. Posee un hexágono interno que es compatible con la gran mayoría de las firmas. Y otra cosa muy interesante es que posee una única cabeza en los 3 diámetros. Por lo tanto, el implante ZD tiene una gran estabilidad primaria, con lo cual lo convierte, como comentaba anteriormente, ideal en casos de carga inmediata o post-extracción. Es un implante que genera mucha condensación del hueso al momento de colocarlo, y es excelente para casos de hueso poco denso. Es un implante que es autotaladrante y realmente va haciendo una compactación del hueso al momento de colocarlo. ¿Cuáles son las características? Todos los implantes de ZD tienen la misma conexión, que es interna hexagonal. Por lo tanto, si hay gente que trabaja o está habituada a trabajar con implantes de hexágono interno, tranquilamente con los componentes que tienen pueden trabajar con estos implantes porque son todos compatibles. El perfil es de rosca variable, tiene la misma conexión en todas las medidas, tiene un cuello microfresado, es tratamiento full, el implante está grabado hasta el cuello del implante. Se desarrolló en 3 diámetros, tiene una alta estabilidad primaria, es apto para la carga inmediata y temprana. También está provisto de su pilar multifunción, por supuesto con la superficie BioCap, presentado en el envase que ahora vamos a ver. Este implante, por lo tanto, viene en 3 diámetros, 3,75, 4,3 y 5, y las medidas van del 8,5 al 15. Se trató de desarrollar un implante un poco más angosto que el 3,75, pero se podía observar cuando se lo colocaba en las maquetas virtuales que realmente el hexágono iba a quedar muy indefenso ante excesos de carga, por eso es que se desarrolló en 3,75. Y ahí se pasa al 4,3 y al 5. Como viene muy parecido al tricanal, solo que la codificación de color que va a tener el ZD es un verde. Todos los implantes ZD, independientemente del diámetro, van a venir con el mismo pilar del mismo color porque la conexión es la misma. Viene ese doble envase, se coloca de la misma manera. Una vez hecho el lecho, se retira esta tapa y se termina de colocar. Ahora, ¿cómo es la caja del ZD? La caja del ZD es un poco más grande que la que usábamos en el tricanal, dado que utilizamos mayor cantidad de fresas. Viene con sus sistemas de macho de rosca, la fresa lanza y unas fresas que van a ser cilíndricas escalonadas. Por lo tanto, para poder colocar un implante ZD no es indispensable tener este sistema de fresas. Si uno sabe qué diámetro son estas fresas y teniendo la precaución de conservar el diámetro o el escalón que se forma en la punta, dado que hay un escalón de 3 milímetros acá en la primera porción, es decir, esta primera fresa que es 2,4 baja 3 milímetros y después se ensancha de 2,4 a 2,8 y gradualmente van haciendo lo mismo todas las otras fresas. Por supuesto, su sistema posicionador, su prolongador, un colocador hexagonal muy interesante que ahora lo van a poder ver. Por lo tanto, estas son las fotografías de las fresas. Acá claramente se puede ver este perfil, este escalón que yo les estoy contando. Estas fresas ya vienen con unas ranuras y la marcación láser, lo cual las hace ideales para poder colocar las gomas que nosotros utilizamos, unas gomas de ortodoncia que se colocan acá y quedan trabadas dentro de la ranura para poder tener fija la profundidad. Y todas estas fresas punta como en la parte lateral. Los machos de rosca que había hablado
anteriormente en estos sistemas son vitales, dado que son implantes de alta carga de torque. Por lo tanto, cuando los utilizamos en huesos duros es fundamental el paso primero de este macho de rosca para que el implante pueda entrar aliviado y no generar una sobrecompresión o una deformación. Este es un componente muy interesante que trae el sistema. Es un colocador, tiene acá un hexágono macho que después puede entrar en el hexágono hembra tanto del implante como del portaimplante, que ahora les voy a pasar a mostrar. Se puede colocar en contraángulo o adaptarlo con esto para ser colocado con un torquímetro o un mango recto. Nosotros utilizamos unos mangos rectos de la firma Zimmer que son excelentes, son como unos destornilladores largos, unas prolongaciones que nos multiplican la posición de lo que va a ser la posición final del implante y por supuesto la potencia. Acá la fotografía a gran aumento, en la cual se ve el hexágono con no-ring. Esto puede ser colocado, como ya les comentaba, esto también lo tiene el sistema tricanal, lo cual lo hace muy cómodo, y el fast low también, en el cual yo puedo con mi contraángulo, una vez colocado, alojado, con una estabilidad primaria del implante, terminar de colocarlo con el contraángulo, y si necesito seguir después con una llave torquímetro o un mango recto, simplemente voy a desarmar el componente, como se puede observar acá, retiro el contraángulo, coloco un adaptador que va como un sistema tubo colocado acá y puedo terminar de ajustar mi implante. No solo eso, sino que supongamos que el implante ha sido colocado, como lo están viendo acá. Yo he retirado, esta foto es para exagerar la posición y poder verlo, que yo retiro el portaimplante y el implante me quedó fuera del hueso. Yo necesito llevarlo más en profundidad. Sin necesidad de volver a colocar el portaimplante, yo puedo con la misma llave colocarla sobre el hexágono y terminar de ubicarlo. Esto nos permite un margen de maniobra mucho más amplio que si trabajáramos directamente sobre el portaimplante, dado que este hexágono macho que yo tengo acá es un bloque sólido, a diferencia del que yo tengo en el portaimplante, que es un bloque que viene perforado para poder hacer el paso del tornillo, con lo cual cuando hay un exceso de carga, que era lo que mucha gente me comentaba, que por ahí al colocar el implante lo colocaban con un torquímetro directamente acá y ajustaban hasta lo que daba, cuando retiraban el portaimplante se presentaban dos problemas. El portaimplante podía quedar fusionado al implante por la deformación, o incluso al retirar el portaimplante los vértices del hexágono quedaban deformados. Quedaba intacto el hexágono del implante en la parte hembra, pero deformado el macho del portaimplante. Por eso este instrumento es fantástico, porque nosotros al colocarlo evitamos ese problema y podemos tener un margen de maniobra muy bueno ante situaciones de mucha carga. Por lo tanto, el protocolo del ZD es bastante sencillo. Siempre iniciamos con una fresa lanza de 2 milímetros y vamos a tener tres situaciones: un hueso blando, medio o duro. En el hueso blando, estamos hablando de un hueso tipo 4, se hace una insinuación de la fresa de 2,4, 2,8 y el implante después va a seguir solo su trayecto y va a hacer una autocompactación del hueso. En el caso que nos demos con un hueso intermedio, un 2,3, el implante, el fresado se hace a 13 milímetros. Recuerden que todos los ejemplos van a ser a 13 milímetros. Ustedes después aplicarán de acuerdo a la profundidad que quieran llegar. Con la fresa de 2,4 al fondo, la de 2,8 y 3,2 se hace una insinuación hasta mitad de camino y el implante es colocado. En el caso de huesos duros, se hace la colocación de la fresa de 2,4, 2,8 a 13 milímetros, 2,8, 3,2 a 13 milímetros y opcional el macho de rosca de acuerdo a la densidad que tenga ese hueso. En el caso que utilicemos el implante de 4,3, recuerden que todo es una secuencia lógica de agrandamiento gradual de esos lechos. En ningún momento pasamos o salteamos alguna fresa para ir más rápido, porque eso generaría un sobrecalentamiento del hueso y muchas posibilidades de perderlo al implante por generar una lesión irreversible en el lecho. Por lo tanto, en el implante de 4,3, la misma división de los tres huesos. La fresa lanza, la primera fresa que se pasa, la de 2,4, 2,8 a 13 milímetros, la de 2,8, 3,2 a mitad de camino, y ya puedo entrar a colocar el implante.
En el caso del hueso medio irán estas dos fresas a profundidad final de 13 milímetros y ya podré colocar el implante. Y en el caso de huesos duros, aparte de las dos fresas que se colocan en la primera instancia, se agrega la de 3,8 y 4,2, se hace una insinuación para que no haya una sobrecompresión en la cabeza. Por supuesto, después se hace el macho de rosca que aliviará el resto del trayecto y el implante es colocado. En el caso del implante de 5, lo mismo que veníamos hablando, la fresa de 2, la fresa de 2,4, 2,8, 3,2, 3,6. Nosotros ya podemos estar colocando el implante en esta situación. En casos de hueso duro, aparte de eso, agregamos la fresa de 3,8, 4,2 a nivel de 13 milímetros y el implante puede ser colocado. En el caso de huesos duros, aparte de eso, hacemos una insinuación con la fresa de 4,2 y 4,6. E inmediatamente opcional el tema del macho de rosca. Recuerden que esta fresa va a producir un aliviamiento en la compresión de la zona de la cabeza del implante, mientras que el macho de rosca lo hará en la parte media hacia el fondo. Ahora, para comentarles algunas variaciones, no siempre todo es una secuencia de libro. Hay muchas veces que uno tiene que entrar a jugar con estas secuencias. Todo lo que vengo mostrando hasta ahora son secuencias en los cuales nosotros trabajaríamos sobre huesos intactos, sanos, que no tuviésemos nada. Muchas veces nos damos con estas situaciones de tener que hacer implantes post-extracción y es muy difícil que uno pueda hacer, por ejemplo, para poner un implante de 5 milímetros de un ZD, la secuencia completa, porque la fresa en un lecho, cuando nosotros tenemos una raíz que generalmente es oval, es muy complicada de dominarla. Por lo tanto, tenemos muchas veces, dada la virtud, por ejemplo, del ZD, hay muchas veces que nosotros hacemos un impacto con una lanza, trabajamos con la primer fresa de 2,4, de 2,8 y el implante entra solo a trabajar dentro del lecho. Trabaja como una expansora adentro. Entonces, no siempre todo es una secuencia rutinaria de lo que nos enseñan los libros, sino que hay que empezar a tener mucho tacto en la mano para poder saber cuál es la secuencia que vamos a usar y cuál será la mejor aplicada para cada caso clínico. En este caso, se trabaja sobre el lecho, resumiendo, porque esto sería muy extenso para tratarlo acá. Nosotros limpiamos muy bien el alvéolo, trabajamos mucho con fresas Lindemann de corte lateral para poder hacer un aliviamiento de la pared palatina, que es la que nos puede impulsar el implante vestibular y modificar la posición protésica. Se limpia con gasas quirúrgicas sin hilos, colocándolas dentro del alvéolo. Inmediatamente entramos con el implante. Como yo les comentaba, el implante se coloca, entra, acá estoy yendo a mano, prácticamente los 2/3 del implante ya han entrado. Y después utilizamos esto. Esto es fantástico. ¿Cuántas veces nos habrán pasado con otros sistemas que nosotros teníamos que morder por fuera del cuadrado del portaimplante y chocaban los componentes con las cabezas de los dientes vecinos? En estos sistemas tenemos estos componentes, que este es un colocador macizo, con el hexágono macho, va a ser colocado dentro de este hexágono. Este hexágono es exactamente el mismo hexágono que yo tengo en la parte de la cabeza del implante, está reproducido, por lo tanto yo puedo colocar el dispositivo, seguir ajustando y llevarlo a posición final. Este es el caso terminado, después de 2 meses de espera, con lo cual les estoy comentando realmente la eficacia que está teniendo este implante y más que nada esta superficie, lo cual nos está dando una satisfacción enorme. Esto es el implante recién colocado a los 60 días, esta es una fotografía tomada a los 90 días. Este es otro caso muy interesante, también es un post-extracción. Voy a mostrar únicamente estos dos casos para tratar de abrir un poco la cabeza de cómo trabajamos distinto. Este era un caso muy desfavorable en cuanto a lo que era la parte estética, porque venía con una fractura de un central, una chica que tenía un labio extremadamente corto, el labio de ella en reposo quedaba por acá arriba. Entonces había que planear muy bien qué es lo que se iba a hacer. Íbamos a trabajar con un ZD que nos permitía tener una cabeza relativamente pequeña de 4,5 milímetros, 4,3. Entonces se hace la extracción de la pieza, se trabaja un poco con las fresas Lindemann, se hace ese impacto como para tener idea de cuál va a ser el eje de la colocación del implante y se lo lleva a mano. Nosotros utilizamos mucho los mangos rectos, que acá en la fotografía se ve algo, la cabeza, la parte final de ese mango. Imagínense esto prolongado hacia la parte más
más baja, es como un destornillador con una boca que tiene 4x4, que es lo que entraría acá. Yo puedo colocar este mango directamente sobre esta cabeza cuadrada o puedo agregarle cualquier componente que yo quiera. En este caso el implante es colocado a mano, miren la profundidad que entra a mano, y después es terminado de colocar con este instrumento que es fantástico. Se trabaja un poco acá con tejidos blandos, todo lo que es la parte quirúrgica se hace con una técnica de tunelización por la parte profunda, con un engrosamiento del tejido conectivo, que es lo que estábamos buscando. Esto es el caso inicial, cómo estaba la raíz. Fíjense el ancho de esta raíz, el implante recién colocado, cómo se están viendo acá los espacios que existen entre los implantes. Esta es una fotografía tomada a los 45 días. Esto se colocó, se empezó a trabajar con los provisorios colocados y adheridos a las partes laterales, cómo empezamos a manejar y gobernar estos niveles de encía que van a ser críticos en estos pacientes, la salud de este tejido periodontal que tenemos, y los casos terminados que, como podrán ver acá, el caso inicial que era realmente desfavorable, podemos llegar a un caso final bastante aceptable y controlable. Esta es lo que es la parte radiológica, donde nosotros empezamos a ver lo que era el comportamiento de esta superficie, donde se puede ver claramente el diámetro que tenía esta raíz, el implante colocado y fijado desde la parte media hacia la zona apical, y cómo a los 60 días nosotros empezamos a ver que ese hueso va y lo busca el implante. Generalmente en estos casos suponemos que existe una reacción química en la parte profunda acá del hueso que aceleraría todo este proceso y nos permite poder trabajar en periodos de tiempo más cortos que los normales. Pero ahora, ¿qué puede suceder si tenemos un exceso de torque con la colocación de un implante ZD? Bueno, básicamente esa deformación del hexágono macho del pilar, ese pilar verde que nosotros veíamos, esa fusión de componentes, que es un problema poder desconectarlos cuando están fusionados, en algunos casos hasta fractura del hexágono y por supuesto esa pérdida del implante por isquemia que anteriormente ya había comentado. Otro implante que también nace en la línea es el que le llaman el Fast Low, que externamente es igual al ZD. Lo que varía en el Fast Low es que es una conexión tipo conomorse en la parte interna con un hexágono en la parte más profunda. Este implante empieza a aplicar los principios del platform switching, nace originalmente así, pero en este diseño sí se puede hacer un implante, por ejemplo, nacer de un implante más delgado que el ZD, en un 3,5. Tiene las mismas indicaciones que un ZD, es excelente para huesos blandos, para la post-extracción, para carga inmediata. ¿Cuáles son las cualidades? Lo que les comentaba, una conexión interna con un conomorse, que es lo que ustedes están viendo acá. Bueno, el mismo perfil que tenía el ZD, el cuello microfresado, tratamiento full, viene en 3 diámetros, tiene una excelente estabilidad primaria, apto también para la carga temprana e inmediata, viene con su pilar multifunción, por supuesto con la superficie biocap y con todo lo que es la parte del envase. ¿Cuáles son las medidas? Prácticamente las mismas que el ZD, con la variante de que en vez de trabajar o poder nacer en 3,75, este implante nace en 3,5, dado que en el implante de 3,5 el cono puede ser reducido. El cono del 4,3 y el de 5 pueden ser un poco más amplios, por lo tanto los componentes del 3,5 serán exclusivos para este implante y del 3, 4,3 y 5 podrán ser compartidos. Como viene de la misma manera que el anterior, una vez abierto el envase, el segundo envase lo puede tomar el cirujano, llevarlo al lecho, colocarlo a mano y seguir colocándolo con los instrumentos convencionales. Este sistema también tiene desarrollada en la parte de la conexión, como yo mostraba en el ZD, un hexágono un poco más grande que el ZD para ser colocado con ese dispositivo que permite no tener problemas con los dientes en la parte mesial mesiodistal cuando estamos colocando un implante. Muchas veces pasa, por ejemplo, en incisivos inferiores que el espacio que tenemos es realmente reducido, más si las piezas han tenido una pérdida periodontal y estamos exigidos a colocar el implante en una posición protésica aceptable. Estos dispositivos son fantásticos porque no son más anchos que el portaimplante, de hecho son más angostos que el portaimplante, y lo cual nos permite a nosotros poder colocarnos en esos lechos. ¿Cómo será la secuencia?
muy parecida o prácticamente la misma que trabajará el ZD. Se arrancará la diferencia la vamos a tener básicamente en los implantes que estos arrancan en diámetros 3,5, siempre con nuestra fresa lanza, la fresa de 2,4, 2,8 al comienzo, y posteriormente ya se puede colocar el implante en un hueso blando, en un hueso medio, la fresa de 2,4, 2,8 a nivel de 13 milímetros, la de 2,8 y 3,2 se hace una incimación a mitad de camino y el implante ya puede ser colocado. En casos de huesos duros, estas dos fresas a nivel de 13 milímetros y el macho opcional en casos de hueso extremadamente duro. En el caso de la colocación de un implante de 4,3 es exactamente la misma secuencia que puede tener el ZD, que es lo que habíamos hablado, siempre arrancando con la lanza, 2,4, 2,8, 2,8, 3,2 y el implante adentro. Estas dos fresas a nivel de 13 milímetros y el implante puede ser colocado. En casos de huesos duros, aparte se hace una incimación con la fresa de 3,8, 4,2 y por supuesto el macho. Por último, el implante de 5 milímetros de diámetro, tenemos la fresa de 2, la secuencia, la que ya habíamos hablado, 2,4, 2,8, 3,2, 3,6 y el implante va colocado. En caso de huesos intermedios, las dos fresas anteriores sumándole la 3,8, 4,2. Y en casos de hueso duro, aparte de estas tres fresas, la incimación de la fresa de 4,2, 4,6 y el macho de rosca. ¿Cuáles son los problemas de exceso de torque que puede tener un sistema FastLow? Bueno, la deformación del hexágono, como ya habíamos hablado del macho y del pilar. Un gran problema es la fusión de los componentes y es algo que puede suceder a menudo con la mala utilización de este sistema. Al ser un conomorse y llevarlo a alto torque, estamos hablando que si el implante se lo somete a más de 40 newton, pueden empezar a deformarse tanto el hexágono en la parte más profunda como a fusionarse las paredes. Lo que nosotros en algún momento habíamos hablado en un webinar anterior, lo que se llama el friction fix, que es esa fusión de componentes, un bruñimiento que se produce entre los metales, con lo cual hace realmente tortuoso después el desarmarlo al sistema. Por eso es lo importante de saber trabajarlo al lecho quirúrgico y poder preparar correctamente la osteotomía para evitar todos estos problemas. Teniendo en cuenta con qué nos podemos encontrar, es que uno podrá realmente aplicar los conocimientos, las secuencias, y como les digo, no es todo una secuencia escalonada de libro, sino que son guías quirúrgicas que nosotros vamos a tener, de protocolos quirúrgicos sugeridos, que serán modificados o adaptados de acuerdo a la situación en la cual nosotros nos encontremos. Estos implantes hay que tener cuidado porque son implantes que tienen alta carga de torque. Al tener el vuelo de la rosca tan largo, producen una compactación y el vuelo de la espira puede producir por esa misma compactación la isquemia y posterior pérdida del implante. Por último, y el último implante que se desarrolla en la firma es el implante HW, dado que en el mercado se estaba pidiendo mucho. Originalmente la firma Bionite desarrolla todos implantes de conexión interna y realmente por una petición de los usuarios se empezó a desarrollar el implante de hexágono externo, básicamente, como nosotros siempre hablamos, para restauraciones de barras tangenciales, barras híbridas, en el cual lo que se hace es desarrollar un único hexágono, obviamente compatible, de 0,7 milímetros de alto, en el cual todos los diámetros, porque este implante viene en 4 diámetros, compartan el mismo componente protésico justamente para hacer más sencilla la resolución. Por supuesto, todos estos implantes vienen con su correspondiente puerta de implante multifunción, es una conexión hexagonal externa convencional. La forma ya se empieza a trabajar en la forma anatómica, no se respeta la forma cilíndrica clásica que usaba Brånemark, ya se empieza a pensar que el implante debe ser más bien aconizado. El implante posee un microfresado en el cuello, tiene los 4 diámetros que ya los vamos a ver. Vienen codificados según el color, esto es muy importante, al momento de sacarlo del envase y poder saber por el color del portaimplante qué diámetro estamos trabajando. Es apto para carga inmediata y temprana,
bueno, lo que ya habíamos hablado, provisto de su pilar multifunción, también provisto de la superficie BioCap, y en el envase como ya lo habíamos hablado anteriormente. Estos son los 4 diámetros con los cuales se trabaja. Nacen desde el 3.25 y se traslada al 5. Y los largos del 8.5 al 15, lo cual da una versatilidad al momento de poder operar bastante interesante. Como viene, como ya habíamos hablado anteriormente, en este envase es colocado en el lecho y se sigue colocando con las distintas herramientas. ¿Cuál es la secuencia? Cuando se desarrolla el sistema se trata de pensar de que los usuarios de hexágono externo son usuarios que generalmente están acostumbrados a trabajar con fresas cilíndricas helicoidales. Por lo tanto, se trató de adaptar un implante que es de perfil cónico a la utilización de fresas cilíndricas, para lo cual lo que hicimos fue pensar un protocolo en el cual, respetando un determinado escalón en la secuencia de fresado, podíamos colocar sin ningún problema un implante de conformación cónica. Por lo tanto, para un implante de 3.25, por supuesto, arrancamos con la lanza a nivel. Recuerden que esto está desarrollado para implantes de 13 milímetros, el ejemplo. Seguimos con una fresa de 2.4. También toda la secuencia de fresas se trató de adaptar a las fresas que en el mercado argentino se está trabajando. La de 2.8 con un escalón de 3 milímetros para ir dando el perfil de esa forma cónica. Y por último, la fresa de 3.8, que esta fresa se profundiza únicamente 2 milímetros. Esto se hace únicamente para hacerlo trabajar como si fuese un avellanador. Es decir, darle el diámetro de la plataforma del implante para que no genere sobrecompresión en el último trayecto. Y por supuesto, opcional, lo cual nos hace que sea versátil el macho de rosca. En casos de hueso duro, inmediatamente es pasado este macho de rosca para que el implante no entre sobrecomprimido. En el caso del implante de 3.75, la fresa de 2, la de 2.8, la de 3.3 es la que se va a colocar con el escalón este de 3 milímetros y la de 3.8 para respetar el diámetro de la cabeza del implante para no generar esa sobrecompresión y por supuesto el macho de rosca. Para los implantes de 4 y 5, los ejemplos que vemos acá, nacer con la fresa de 2 milímetros, seguir con la de 2.8, pasar a la de 3.5 con el escalón respectivo y de ahí hacer la insinuación de la fresa de 3.8, 2 milímetros de profundidad, que es la profundidad que va a tener esa salida de la cabeza del plato del hexágono. Y después opcional el macho en caso de huesos duros. Para el implante de 5, acá hay una variación al final. La fresa de 2, 2.8, 3.5, la de 4 ya presenta un escalón a 2 milímetros, la de 4.5 lo presenta a 3 milímetros y opcional el macho de rosca. En este momento obviamente saltamos la fresa de 3.8 dado que la fresa de 4.5 ya nos ha abierto suficiente la última o la primera porción del lecho para que no genere una sobrecompresión el fresado. Por lo tanto, problemas de exceso de torque que hay que tener en cuenta cuando uno coloca estos implantes de hexágono externo, fundamentalmente es la deformación del hexágono macho del pilar o el borramiento de los vértices de ese hexágono, la fractura del tornillo y por supuesto siempre tener en cuenta la pérdida posterior o tardía de ese implante por isquemia. Simplemente para recordarles y tener en cuenta al momento de trabajar, cuando trabajamos con los hexágonos externos, esto es simplemente para tener el cuidado y la delicadeza al momento del fresado. Este estudio yo ya lo había mostrado anteriormente con hexágonos externos, en el cual se estudiaba qué sucedía con esos vértices, y esto es lo que simplemente quería mostrarles. Esto se hace en Brasil. ¿Qué es lo que sucede cuando se empiezan a someter a cargas de 45, 60 y 80 newton? Entonces, mucho cuidado cuando uno trabaja con un hexágono externo y se lo somete a demasiada carga. Podemos producir este problema que es el borramiento de estos vértices. Prácticamente de un hexágono vamos a pasar a un cilindro. Entonces, teniendo en cuenta todos estos recaudos, la utilización secuencial en los casos de hueso virgen y la utilización de los machos de rosca, vamos a minimizar todos estos problemas que se pueden llegar a presentar. Esta es la macrofotografía a mayor aumento, donde claramente se puede ver qué es lo que sucede con el hexágono, cómo se empieza a deformar. Y como conclusiones finales,
para tener en cuenta al momento de trabajar. Todos los fresados deben ser realizados siempre teniendo en cuenta las distintas densidades que presenten la zona implantar. Es decir, hay que tratar de tener ese tacto en la mano al momento de operar. Nosotros hablamos mucho de la fresa de 2 milímetros. Para nosotros es la fresa Excalibur, es la que entra y nos va a decir a nosotros cómo se encuentra ese hueso en las distintas partes, en las distintas profundidades. Vamos haciendo como un sondaje con esa fresa. De acuerdo a eso nosotros podemos ir programando y sabiendo qué tipo de hueso es con el que vamos a trabajar y cuál será la estrategia al momento de colocarlo. Por supuesto, muchísimo cuidado de no recalentar el hueso. Nosotros siempre recomendamos la utilización de técnicas de entrada y salida continua de las fresas al momento de trabajar, no llevarlos a profundidad final desde un comienzo, sino hacer entradas paulatinas para poder hacer refrigeración de la fresa y limpieza de esa fresa para que no quede empastada y sobrecaliente en la parte profunda, que es cuando podemos tener mayores problemas. Siempre trabajar a baja velocidad y alta irrigación. No utilizamos nosotros fresados mayores a 800 revoluciones por minuto. Tratamos de setear los equipos para trabajar en esos márgenes, por supuesto, con fresas de buen corte. Cuando van perdiendo el filo, obviamente se va produciendo un recalentamiento y mayor fuerza es necesaria para poder generar los lechos, los movimientos de entrada y salida. Sugerimos siempre obtener torques de inserción relativamente suaves, de 25 newton, que son bastante bien tolerados y biológicos. Siempre tratamos de implementar, que esto, bueno, también sería tema para hablar en otro momento, que es la dirección protésica es fundamental. Tratamos de siempre al momento de fresar ya desde la lanza ir ubicando la posición final de nuestro implante, tenerla como nuestro condicionante a dónde vamos a estar colocando y terminando después nosotros nuestra prótesis. Y por último, los conceptos de fresado en el caso del post-extracción van a ser diferentes a los planteados en todas estas tablas. Básicamente porque la anatomía de un diente no es la anatomía de un implante, por más que el implante tenga en su principio, como lo hemos mostrado en el canal, un perfil realmente cónico, pero si vemos su circunferencia, los implantes son realmente circulares y la anatomía de las raíces van a ser en muchos casos elípticas, con lo cual nos van a condicionar mucho lo que es el fresado. Por lo tanto hay que ser muy conscientes al momento de trabajar de cuál será la secuencia adecuada, cuál será hasta qué fresa llegaremos y a partir de ahí cuándo entrar con el implante. Por lo tanto, bueno, no me queda más que agradecerle a Lucio, a la gente de Dentaloy. Quedo a disposición de ustedes. Les repito, queda acá el mail mío por si quieren que esto sea enviado para ustedes. La dirección de la página de la clínica en la cual yo trabajo acá en Santiago del Estero. La dirección de internet de la firma, si ustedes quieren consultar qué es lo que se está fabricando, maquinando, los estudios científicos. Todo el soporte que tiene la firma está disponible en la página para ser bajado. De hecho, estas cosas que les he mostrado al principio están disponibles en la página. Por lo tanto, ustedes pueden acceder tranquilamente y leerlos en detalle a los estudios. Y comentarles también que la empresa ha firmado un convenio con la Universidad de Chile, en la cual la Universidad de Chile ha comenzado este año un estudio muy serio del implante, dado que lo que se les mostró del comportamiento de la superficie les atrajo mucho, y se va a hacer un estudio de prácticamente 3 años en el cual se harán todos los estudios de rigor, en el cual el implante será sometido a todas las pruebas que puedan imaginarse y concluir en 3 años con un informe avalado por la Universidad de Chile. Así que bueno, Lucio, quedo a la espera de lo que necesiten. Bárbaro, te felicitamos, Francisco, ha sido excelente la conferencia de esta noche y vamos a comenzar entonces con las preguntas y respuestas. Recuerden que todos pueden utilizar en el panel que tienen a la derecha una pequeña mano que hay. Para esto tienen que tener un micrófono instalado en su computadora porque si no, obviamente no se puede hacer. Quienes no tengan micrófono y quieran hacer alguna pregunta lo pueden hacer a través del chat y yo luego se la transmito a Luis para que él se las conteste.
Así que quienes quieran hacer alguna pregunta pueden levantar o picar la manito que está en su panel. Vamos a ver si hay algún valiente. Había varios de nuestros alumnos del curso de implantología que están acá y seguramente alguno de ellos será algún valiente. El tema fue re interesante y justamente para quienes están estudiando el tema de implantología, poder conocer las variantes en el fresado es sumamente importante, y que ellos entiendan de que dependiendo del modelo, el diseño del implante que se va a utilizar, van a tener que cambiar o utilizar un criterio a veces distinto para, para poder incluir ese implante. Bueno, veo que Exactamente. seguimos no tengo ningún valiente. Tengo comentarios. Luciano Ereñús, él dice desde ya muchas gracias, ha sido de mucha utilidad y el doctor ha sido muy claro en ponencia, de modo que no nos han quedado dudas. Muchísimas gracias. Martín Manzoni, él dice felicitaciones, muy buena charla del doctor Francisco, el doctor Manzoni Martín. Sigo buscando a ver si tenemos algún valiente. Y veo que esta noche no tenemos suerte. ¿Querías alegar algo, Daniel? ¿Estás ahí? Daniel se congeló, tenemos frisada su imagen. Sí, Es que desgraciadamente el internet, viste, a veces nos juega sí, una sí, es mala muy pasada. oscilante. En el caso de la presentación tuya, Luis, el 99% se escuchó muy bien. Hubo solamente dos partes en donde se quedó mudo. Vos hablabas y no se escuchó, pero fueron lapsos muy cortitos de tiempo. En una Ajá, de ellas yo intenté por ahí interrumpirte, pero no me dio tiempo porque ahí nomás empezó a salir el audio sí, otra vez bien. Pero bueno, sí, 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 desgraciadamente el internet que tenemos a veces nos juega una sí, mala sí, sí, no nos pasada. ayuda. A ver, espérame. Exactamente. Acá lo tengo a ¿Estás Daniel ya. ahora? Ahora sí te escucho, ¿Me Daniel. estás escuchando? Sí, te escuchamos No, perfectamente. verdaderamente felicitar al doctor y me parece que es un buen consejo a todos aquellos que son training en la implantología, que están en los cursos, como de pronto están contigo y están con nosotros, es el es tener la posibilidad de tener siempre a disposición la llave, la fresa que corresponde a la rosca, que es que Exactamente. normalmente si uno no la tiene, no la quiere tener o no la quiere, le da hasta poca significación. Y en el momento que uno se encuentra con un hueso duro, realmente es una pieza casi fundamental para colocar este tipo de implantes en huesos duros. Entonces es una recomendación a todos esos training que no es tener solamente una fresa o dos, sino que lamentablemente en la implantología todo el equipo hay que tenerlo, y hasta aquella cosa que Exacto. parecería que el formador de rosca sería insignificante, creo que es un elemento muy en cuenta tener en huesos duros. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Bien, tengo un valiente, así que vamos a ver si tenemos el audio con él. Es Martín Castro Angelat. ¿Nos escuchás, Martín? ¿De dónde es? Esperá porque no sé si contesta. ¿Ah? Martín, ¿me escuchás? Martín Castro Angelat. Hola, 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 te escuchamos, Martín. ¿De dónde sos? hola, buenas noches, de Misiones. Perfecto, Martín. ¿Querés hacerle una pregunta al doctor Luis? ¿Me escucha bien? Sí, sí, Perfecto. perfecto. Sí. El tema para la colocación para la restauración con varios implantes, ¿influye la elección de algún implante hexágono externo o conexión interna? Lo digo más que todo por el paralelismo que a veces se tiene que lograr. Sí, sí, bueno, por supuesto. En el caso de que, por ejemplo, vos vayas a restaurar un sistema, por ejemplo, de una barra híbrida, que el paciente sea un edéntulo
completo que vos podés. Actualmente nosotros trabajamos mucho con lo que son los estudios con BIM, nos facilitan mucho la planificación de la cirugía y saber de antemano con qué nos vamos a enfrentar. Por supuesto que es mucho más sencilla la resolución en el caso de pérdida de paralelismo con un hexágono externo que con un hexágono interno o una conexión cónica interna, por una cuestión lógica de cómo se adaptan o se acoplan los componentes. Si vos tuvieses demasiada discrepancia entre los ejes de las conexiones, por supuesto que existen aditamentos extras, que bueno, yo no los he nombrado, pero que están, en el cual, por ejemplo, una conexión interna puede ser transformada en una conexión externa, de esa manera poder resolver el caso. Pero básicamente sí, vos podés, hoy actualmente si yo tuviese que hacer una barra, seguramente elegiría un hexágono externo por una cuestión de simplicidad de la resolución. Aparte sé que todos los conectores van a ir soldados, van a ser solidarios entre sí. Si fuese a hacer restauraciones unitarias, restauraciones tipo puente o fijas, extensas, trataría siempre de irme a la conexión interna que me va a dar una mayor seguridad en cuanto a lo que puede ser la estabilidad, no solo de los componentes protésicos, sino de lo que es la parte del hueso. Hoy con todo lo que son los componentes platform switching, por ejemplo, yo no puedo tener el mismo resultado con un hexágono externo a largo plazo que con una conexión tipo platform switching a lo largo de los años. Es una cuestión biológica que va a suceder, porque las conexiones son completamente distintas y los comportamientos van a ser diferentes. Por lo tanto, siempre uno tiene que estar adelantándose y quitándose el switch de que un solo implante va a resolver la vida. Existen distintas indicaciones de acuerdo a las conexiones que uno tenga y a la situación en la cual vayas a colocar. Por eso el ejemplo por ahí que yo te doy, el de hacer una prótesis, una barra híbrida, en el cual sé que voy a poner múltiples implantes, que no me preocupa demasiado el eje de esos implantes porque los voy a poder resolver sin demasiado problema en la parte de prótesis. Pero si la misma situación yo me la planteara resolver con un sistema de conomorse, y la situación sería muy distinta, porque tener un eje alterado en alguno de los implantes, tener, por ejemplo, varios implantes paralelos y uno con una discrepancia, me va a obligar en ese implante que tengo una discrepancia a colocar un aditamento para poder compartir el eje de los otros, cosa que con el hexágono externo puede ser salvada. Pero por eso te digo, tiene su indicación precisa, no es en todos los casos, sí se utiliza mucho. El hexágono externo es una conexión, bueno, universalmente conocida, muy fácil de resolver, compatible. De hecho, los primeros implantes nacieron con este tipo de conexión. Pero, como te digo, no está aplicada para todos los casos. Entonces tenés que empezar, creo, a pensar un poco más en si vas a hacer, como yo te decía, una restauración, como yo mostraba en un implante en un sector anterior de alta demanda estética, que entraba ya con una deficiencia de niveles de lo que eran las alturas de la parte alta de la encía, colocar un implante, por ejemplo, hexágono externo ahí, no hubiese tenido la misma resolución o la misma estabilidad a lo largo del tiempo. Por lo tanto, siempre hay que ser muy criterioso al momento de trabajar con qué sistema de implante vas a trabajar y qué conexión es la que te brinda ese sistema. Y eso te va a ayudar mucho, por supuesto, también de lo que te hablaba antes, el tema de la planificación de lo que son los estudios con BIM hoy realmente nos agilizan mucho lo que es la preparación de esas cirugías, porque nosotros de antemano tenemos prácticamente el hueso abierto del paciente en una computadora y podemos tomar medidas, tomar ángulos y saber contra qué nos vamos a enfrentar, y eso te puede a vos preparar, más que nada si al principio no tenés demasiada experiencia con la colocación de implantes, prepararte de antemano, poder tomar una decisión antes de que tengas que abrirlo al paciente, que antes pasaba que tenías que abrir el paciente y decías, ¿y qué hago? Bueno, hoy ya creo que con toda la tecnología que tenemos disponible, que aclaro, nosotros acá en esta provincia no tenemos los equipos, nosotros los mandamos a Tucumán, pero son cosas que hoy creo no son negociables. La tranquilidad que te da un estudio de esta envergadura en la planificación tuya, yo creo que es impagable. Muchas gracias. Oh, ok, buenas noches, Martín. Lo voy a silenciar. Y tenía otra manito por acá, me pareció ver.
No, yo creo que se fue. Bueno, tenemos otra pregunta, pero por el chat. Es de el doctor Adrián Mesa. Él pregunta, ¿qué ocurre con el tejido óseo con el torque superior a los 25 o 30 newton que se generan con el formador de rosca? Muchas gracias. Mirá, en el caso del macho de rosca es un sistema que va a entrar siempre en frío, a diferencia de una fresa. En general va a producir obviamente una necrosis, una destrucción del hueso, pero no va a producir un sobrecalentamiento. Nosotros sabemos siempre que cuando fresamos, en el momento que tocamos con una lanza la zona del tejido que vamos a tener, ahí se va a producir una necrosis, queramos o no. En el caso del macho de rosca, lo que nosotros estamos tratando de buscar es que el implante, primero, no quede sobrecompactado en la parte más profunda y por esa compactación se produzca una isquemia celular en la parte más profunda y por lo tanto una necrosis por esa isquemia. Ahora, ¿qué es lo que puede llegar a suceder? Lo que tiene el macho de rosca es que no se va a deformar, es altamente compresible, es decir, no tenemos el problema, por ejemplo, de usarlo o como cuando a veces utilizamos el mismo implante como macho de rosca, que lo llevamos y lo traemos, pero no siempre se puede hacer eso. Generalmente no va a suceder demasiado por la ventaja de que son sistemas que van a trabajar en frío, no con un calor de fresado como el que podemos tener. Nosotros creería que la totalidad de la línea de implantes nacionales no posee una irrigación interna, que por ejemplo lo poseen otras firmas que son, por ejemplo, 3i trabaja mucho con irrigación interna, que hasta qué punto puede llegar a funcionar. Por eso siempre hablamos de lo que es la técnica escalonada y secuencial cada vez que trabajamos. Es decir, mucho trabajamos con la entrada y salida continua de las fresas para poder hacer ese enfriamiento, la limpieza, por supuesto, de ese excedente de hueso, de esa viruta de hueso que se va formando al fondo, y cuando colocamos el implante, el macho de rosca, que va produciendo una compactación en la parte interna, es decir, no va a producir ese calor de fresado en la parte más externa de la rosca, sí puede producir una compactación, una pequeña isquemia, pero no va a producir un sobrecalentamiento, que es un gran peligro que nosotros tenemos más que nada en huesos duros, cuando trabajamos y en las partes más apicales de ese fresado, que se puede producir un recalentamiento en esas zonas y tener serios problemas posteriores a la colocación del implante, con incluso a veces imágenes radiológicas de zonas de necrosis en la parte apical por falta de irrigación. Por eso es que hablaba Daniel de lo que es fundamental el tema de la utilización de los machos de rosca. Hoy creo que no debería haber sistema en el mundo que no tuviese un macho de rosca, dado de que no siempre se puede colocar un implante, más que nada en huesos extremadamente duros, sin estos aditamentos, porque si no la presión que generaría o la presión con la que quedaría el implante fijado al hueso sería continua. En cambio, pasando un macho de rosca, yo tengo un implante con una presión controlada. Generalmente nosotros hablamos de 25 newtons como término medio. La realidad es que incluso existen estudios con implantes colocados a 250 newtons y funcionan. La realidad es que yo no he vivido eso de los 250 newtons. Yo tuve la suerte de haberlo visto a un odontólogo francés en Nueva York que hacía las cargas, los implantes los cargaba con una pistola industrial, con un medidor de torque, y tenía el récord. Él se jactaba de tener un récord de haber colocado un implante de 250 newtons y que no se haya caído. No es la recomendación. Creo que el concepto que debe quedar de todo esto es que todos los implantes tienen una secuencia, que hay una secuencia que debe ser estudiada y más que nada que debe ser entendida. El tema de muchas veces uno cree que al tomar un curso y demás ya todo es matemática, que uno y uno es dos, y no es así. Hay muchas veces que trabajamos en huesos altamente densos y estamos en el último tercio y nos caemos porque el hueso parece un tergopol. Entonces tiene que cambiar nuestro concepto, porque yo no voy a trabajar de la misma manera en ese hueso a que si ese hueso fuese completamente denso. Entonces tiene que quedar en claro eso, que todo lo que es la parte de fresado debe ser
muy bien pensada, y uno tiene que tener lo que hablamos, ese tacto al momento de trabajarlo para poder identificar las distintas zonas, porque no quiere decir que porque yo entre con una fresa en un hueso compacto tipo 1, sea todo el hueso de la misma calidad. No es así, o que sea al revés. Entonces tiene que haber un pensamiento, una lógica al momento de colocar el implante en el cual uno pueda entender ese lugar donde está trabajando. Y más que nada lo que yo quería resaltar de cada uno de los sistemas eran las complicaciones que uno se podía encontrar, que por ahí no son cosas que se nombren demasiado. Todas las cirugías o todos los sistemas de implantes pueden tener sus complicaciones. El tema es saber cuáles son esas complicaciones y qué nos van a llevar a eso, para tratar de evitarlas. Pero hay que conocerlas. Por eso es que yo mostraba las deformaciones, las fusiones de los componentes, las fracturas, incluso, bueno, posterior a eso pueden suceder otras cosas, pero el tema es conocer todo eso para tratar de evitarlo y ser muy consciente al momento de trabajar, tener ese criterio en la mano al momento de decidir. Perfecto, Luis. Mira, ya tenemos 16 minutos que estamos pasados de las 10 de la Sí. noche. Hay más preguntas acá en el chat. Yo les pido disculpas a quienes han hecho todas estas preguntas porque las estuve leyendo y realmente están interesantes, pero si las leo no nos vamos más. Por eso les pido que ustedes se contacten con el doctor Luis. Ahí tienen ya su correo electrónico y las preguntas que faltaron, que no se pueden contestar acá en el webinar, seguramente él a través de mail se las podrá contestar. ¿Eh? Así que bueno, Encantado. queremos agradecerte, Luis, nuevamente por participar con nosotros y bueno, seguramente nos estaremos viendo muy pronto. Daniel Sí, sigue ahí encantado. congelado, así que bueno, lo saludamos, Daniel. No sé si me escucha. ¿Me escuchás, Daniel? Sí, te escucho. Ah, ¿Vos me escuchás a mí? perfecto, sí, Ahí sí te sí. escucho. Entonces te saludo, Daniel, muy buenas noches. Eh, Bueno, buenas noches Lucio, buenas noches Luis y buenas noches a todos los colegas que de pronto han asistido a esta charla científica altamente evolucionada para que podamos seguir creciendo. Dale, dale, dale. Un Muchas gusto gracias, Daniel. y nos estamos viendo, Luis. Bueno, muchas gracias, Lucio. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Ah, Hasta luego.